Muy buenas tardes. El día de hoy, pues, para poder ya finalizar con mi proyecto integrado, pues prácticamente con la sustentación de este proyecto, procedo a explicar ya lo solicitado para esta semana, ¿no? Para la semana número 8, que es, pues, cómo funciona la implementación del SQLite, el del SQLite en mi pequeña aplicación, ¿no? Entonces, pues vamos a ir a nuestro Android Studio, donde ya tengo todo preparado. Vamos a mover esto un poquito, ya listo. Y pues bueno, pues vamos a ello, ¿no? A explicarle eso. Entonces, pues, para esta implementación, pues, por buenas prácticas, pues creé un pequeño, otro paquete en donde lo reservé especialmente para esta clase que creé para este DB Helper, ¿listo? Que es un database helper, un ayudante, mejor dicho, que me va a colaborar, pues, acá en esta parte, ¿no? Entonces, ¿de qué consta esto? ¿Cómo se podemos borrar así? ¿De qué consta esto o de qué va esto? Pues prácticamente, principalmente, pues antes de empezar con esto, es muy importante pues tener estas dos, ¿listo? Estas dos importaciones realizadas de Android Database SQLite, el database y el Open Helper, ¿listo? Ambas es importante tenerlas para que nuestro helper y nuestra base de datos pues funcione a la perfección, ¿no? Y lógicamente la sintaxis y las sentencias que utilicemos en medio de nuestro código se ejecuten pues que de forma correcta, ¿listo? Entonces, primero, ¿qué es lo que realizamos? Creo que se me escapa algo, no estoy seguro, pero no sé entonces, pero primero, ¿qué es lo que realizamos, no? Entonces, pues, normalmente, pues, nuestra clase pública, ¿listo? Debe helper, que es el nombre que se le ha colocado, y mucho cuidado con esto, ¿listo? Extiende o hereda de Open Helper, ¿listo? Cuando queremos hacer este Open Helper, es un ayudante que trae, mejor dicho, el SQL, SQLite en su sintaxis, pues reducir la escritura de sentencias SQL y pues hacerlo mucho más dinámico, mejor seguridad, evitar inyecciones de SQL. Entonces, pues es mejor hacerlo de esta forma, ¿listo? Y implementar esto, pues nos va a hacer la vida mucho más fácil. Correcto, pues acá lo tengo, pues de todas maneras todo por medio de comentarios, listo, para que no se me olvide. Entonces, y pues para saber qué es lo que hace mi código más adelante, porque pues he estado repasando y estudiando mucho en base a eso. Entonces, creo pues varias constantes, varias constantes, qué pena, para la creación de mis columnas, ¿correcto? Entonces, pues, ¿por qué las utilizo de forma estática? Para que cuando realice alguna instantación de instancia este DB helper, llame esta clase por medio de algún método en alguna otra clase, no ocupe tanta memoria, mejor dicho, o sea, pues buscar digamos así, una optimización pues mucho mejor cada vez que haga instanciación de esta clase. Entonces, pues como estos son estáticos, son propios de la clase. Si me entienden, no son objetos, sino son propios de la clase. Entonces, pues cada vez que se llame esto, se quiera hacer una instanciación de esto, entonces, pues lógicamente esto es como si para la instanciación no existiera. Entonces no se vuelve a crear esto. Entonces, pues se optimiza y se crea espacio de memoria, por lo que esto pues es nuestra base de datos y es propio de esta clase, mejor dicho. No sé si me he logrado hacer entender. Correcto, entonces pues se crean nuestras columnas y nuestras diferentes tablas. Muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Por medio de eso. Ahora, ¿qué ocurre? Entonces acá procedemos a la creación de nuestras tablas, ¿listo? Esto sí lo hacemos prácticamente con sentencias SQL. Entonces hacemos un crédito table de usuarios, ¿correcto? Entonces un crédito table, la tabla de usuario y le pasamos los parámetros, ¿no? Entonces pues la columna del ID que va a ser de tipo integer y una primary key de autoincrement. Entonces no entraré en detalle de esto, ¿listo? La columna nombre, correo, esto que esto sí no null, no puede ser nulo, el objetivo es que siempre traiga la información, ¿no? O sea, sí o sí, pues un usuario una tabla de usuarios tiene que tener esto, sí o sí, entonces pues no pueden ser nulos. Lo mismo pues para la creación de la tabla de notas, pasamos sus parámetros y le creamos lógicamente también sus diferentes campos para los registros que se van a alojar dentro de ella. Algo muy interesante acá que es esta llave foránea que se crea, ¿listo? Con sus respectivas referencias. ¿Qué ocurre entonces? Se crea una llave foránea ID, ¿correcto? Que para ese ID va a tener como referencia
el usuario ID. Ese usuario ID, pues lógicamente, pues hace referencia al usuario ID que está acá arriba, columna ID, a este mismo usuario ID, ¿no? A esta columna de este usuario. A ese usuario ID es el que estamos haciendo referencia, ¿correcto? Y esta partecita de on-delete cascade, que fue algo nuevo que aprendí, este on-delete cascade, significa que si se llega a eliminar que si se llega a eliminar este usuario, este ID, mejor dicho, deja de existir en nuestra base de datos, en nuestra tabla de usuarios deja de existir esto, entonces estas notas, estos campos de notas que pertenecen a ese usuario, van a dejar de existir también, se van a eliminar entonces por defecto. Correcto, entonces acá ya tenemos nuestro primer constructor. ¿Qué hacemos con este constructor? El objetivo de este es que, lógicamente, mire, es nuestro deber helper, listo, el constructor de nuestro deber helper, que pues se instancia un contexto referente a la aplicación y qué es lo que se hace. Entonces, se va a tener en cuenta los parámetros de el nombre de nuestra base de datos y la versión del data de nuestra base de datos. ¿Con qué objetivo pues a veces a mí también en un principio me parece un poco inútil, pero es supremamente importante el uso de este deber helper, ¿no? ¿Con qué objetivo? De que más adelante cuando necesitemos hacer creación, abrir la base de datos, crear la base de datos, gracias a este constructor, pues se va a poder hacer eso. Si necesitamos hacer un update de nuestra base de datos, una actualización, gracias también a esto, pues se van a tener en cuenta este constructor, se va a llamar este constructor para hacer dichas cosas, ¿no? Que he nombrado. Ahora, pasamos a otro método muy importante de nuestro SQLite Database que se utilizó. Entonces, esto es con el objetivo de que de crear. Entonces, cuando queramos llamar este método en alguna parte de nuestra aplicación o en la pantalla de inicio, pues que es cuando, más que todo cuando la llamo, ¿qué es lo que ocurre? Ejecuto esta sentencia, este create table usuarios, ¿correcto? Entonces, es prácticamente una pequeña instanciación de este database, pues lo nombré así para fines más prácticos, que pues, como le digo, pues vienen de acá, ¿no? De este objeto. ¿Qué es? Que va a ejecutar una sentencia SQL que va a crear una tabla de usuarios y va a crear una tabla nota dentro de nuestra base de datos. Lógicamente, ¿cuál base de datos? Pues nuestra base de datos la tenemos acá creada, acá míralo, que se llama Escriba Database, ¿correcto? Continuamos, continuamos. Entonces, pues ya explicamos este onCreate, listo, que es muy importante tenerlo en cuenta. Listo, este onCreate sí o sí también va a este nombre, no se le pueden dar nombres a libre albedrío, listo, porque pues hacen referencia a las sintaxis propias de nuestro SQLite Open Helper y también de nuestro SQLite Database. Ahora acá tenemos otro método que es también nuestro onUpgrade. Listo, también es propio de, no es que le vamos a dar un nombre de que quieran, no, sino hace parte de la sintaxis. Correcto. ¿En qué consiste esto? El objetivo de esto es crear una actualización de nuestra base de datos en caso de que le hagamos pues alguna modificación. ¿Listo? Entonces, si se llega a hacer alguna modificación, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, digamos, pues, entonces se ejecuta la sentencia SQL de eliminar la tabla, si existe, listo, y lógicamente, pues, se reemplaza por esta tabla de usuario, ¿no? Se va a hacer nuevamente, se va a hacer nuevamente esta creación acá en onCreate. Volvemos a llamar el método onCreate, que lo tenemos acá, y vuelve a crear, pues, lógicamente, nuestras tablas en la base de datos, ¿no? Nuestras tablas, no la base de datos, sino nuestras tablas en la base de datos. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ahora continuamos acá. Y acá también, pues, esto también hace parte de la manipulación de nuestros datos, de cómo lo administramos, es la forma como se inserta un usuario. Este nombre, pues sí, ya se lo doy yo, es el nombre que yo le quiero dar a mi método. ¿Listo? Ya les diré por qué este long, ¿listo? ¿Cuál es el objetivo de este long? Entonces, pues creo mi método, le paso sus parámetros, que en este caso es un string, un nombre, otro string que es el correo y la contraseña, que sí o sí, pues es lo mínimo que tiene que existir para poder ingresar un nuevo usuario a nuestra base de datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este long ID? Se manejan long, si dirán por qué se maneja long y no puede ser un int, un short, se maneja sí o sí un long, hace parte prácticamente de la sintaxis, se puede decir, con el objetivo de que pues si llega a ser una base de datos muy grande, pues entonces pues son IDs, como son IDs, pues se manejan en números enteros, ¿no? Pues dudo que se vayan a manejar IDs o sería como algo ilógico que se manejen en IDs de punto flotante, ¿no? Entonces pues se maneja el objetivo de este long, se maneja porque como se van a manejar enteros para nuestros IDs, entonces pues si llega a ser algo muy extenso, pues entonces no tengo en este momento en mente cuánto es el máximo de números con tipo long hash Java, pero es una bestialidad de registros que se pueden crear, ¿no? Es una cosa excesiva.
Entonces, inicializamos este ID en -1 porque más adelante pues vamos a querer que nos retorne este valor para saber si sí se creó o no se creó pues nuestro usuario y poder obtener el ID del usuario, ¿no? Que es lo que queremos obtener, el ID del usuario para poderlo más adelante implementar en otras cosas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Acá manejamos un try catch, decidí hacerlo así, por lo que pues si se llega a presentar algún error, la aplicación puede llegar a colapsar cuando no se puede insertar el usuario. Entonces, pues cuando estaba haciendo mis pruebas, presentaba muchas fallas en ocasiones y mi aplicación se crashaba. Entonces, para evitar la crashada de la aplicación, decidí implementar este try catch, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá prácticamente creo una instancia de SQLite Database. Entonces, ahora sí hago la llamada a la instancia, la database, y permito que abro la base de datos para que se pueda escribir en ella, para que se pueda editar, para que se pueda insertar algo en ella, ¿listo? Para que se pueda write, para que se pueda escribir en ella, como él mismo lo dice, ¿listo? Entonces, hago uso de esta clase, Content Values, que es un tipo object, se puede decir, es un objeto tipo object, y lo instancio con el nombre de valor, pues, es el nombre que le quise dar, ¿no? Y lógicamente, pues hago una instancia de esto, ¿no? Estoy siendo un poco redundante en esta parte. ¿Qué hago con esto? Esto me permite como crear una cajita en la cual voy a meter cositas de valor. Voy a meter ítems con el nombre de valor, listo. Entonces, valor.put, o sea, put, ponga, agregue, mejor dicho, put, ponga que en esta casillita nombre va a agregar nuestro nombre. ¿Qué nombre? El nombre que le estamos pasando por parámetro acá. ¿Listo? Entonces, pues, se hace referencia, ¿listo? Este nombre, pues, lógicamente, pues, se va a ingresar en nuestra base de datos. Nuestro nombre, ¿no? Entonces, pues lo va a buscar, toca ser muy delicado con esto porque en ocasiones, pues, esto que va entre comillas lo escribí mal y pues me generaba demasiado conflicto a la hora de guardarme, pues nunca iba a encontrar qué era lo que quería guardarme, qué era lo que estaba poniendo, qué era lo que quería guardar, en dónde quiero hacer esto. Entonces, pues me generó mucho conflicto. Mucho cuidado con estos nombres que se parezcan igual a los de nuestras bases de datos, ¿correcto? Entonces, en este content value se va a agregar esto, se va a ir colocando uno por uno y entonces en ese contenorcito cuando haga una sola inyección, ¡pum! Voy a mandar todo de un solo golpe para guardar. Entonces no voy a estar uno por uno escribiendo sentencias SQL una por una. Ese es el objetivo de este content values. Contener los valores que se van a ingresar. ¿Listo? Ese es el objetivo. ¿Listo? Prácticamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá en esta parte? En esta parte quiero obtener pues el ID del usuario, ¿no? Entonces, ese ID que coloqué acá, mire, en este long, pongamos cuidado, mire, si se creó, entonces ya está inicializado el -1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este ID de usuario va a ser igual al database.insert, esto es un método ya de inserción que se está utilizando, ¿listo? ¿Qué voy a insertar? Pues voy a insertar en la tabla de usuarios, ¿listo? Esto se va a insertar en la tabla de usuarios, ¿listo? ¿Qué se va a insertar? Pues el valor. ¿Correcto? ¿Qué valor? Pues esto es valor. Estas tres cosas se van a insertar en nuestra tabla de usuario, ¿no? Entonces va a hacer la comparación, va a buscar las diferentes columnas o campos y va a insertar en la columna nombre los nombres que se están ingresando pues por nuestro view text, en este caso, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ¿qué ocurre? Después de hacer esto, cierro la base de datos. ¿Con qué objetivo cierro la base de datos? De no dejar una puerta abierta para evitar pues una fuga de datos, una fuga de datos y lógicamente pues para optimizar el código, ¿no? Pues para qué voy a tener un trabajador al sol sufriendo si no lo tengo haciendo nada, pues no, venga hermano, siéntese acá en la sombra y descanse mientras tanto que ya cuando salga algo para hacer, pues vuelvo y lo mando, ¿no? Entonces pues valga la analogía, pues en este caso es lo mismo, entonces pues para qué voy a tener la base de datos abierta en este momento si no la voy a seguir utilizando, si ya hice el registro, venga, ciérrese y cuando se haga otro registro, pues vuelvo y la llamo. ¿Listo? Y entonces acá el caso de la sección que quiero obtener, esta sección acá está. Entonces, ¿qué es? Un print stack para que si me llega a fallar algo, entonces en la consola, pues ¿en la consola qué? En la consola me muestre a qué se debe el error. ¿Listo? Esto lo decidí implementar porque pues tuve mucho, o sea, sufrí mucho haciendo este método. ¿Listo? Cuando cada vez que quería ingresar un usuario y llamaba a esto, hay veces que había algún error y pues pum, se me crashaba y se me cerraba la aplicación, entonces pues mejor un try catch y trato mejor el error. ¿Y qué me va a retornar? Me va a retornar el ID de mi usuario, ¿listo? Entonces si me retorna algo diferente pues a -1, se ha logrado crear mi usuario de forma exitosa, ¿no? Justamente por eso lo inicializo acá en -1, porque el objetivo es que recuperar algo que sea diferente a -1. Correcto, entonces pues ya acá tengo la explicación del insertar usuario en mi base de datos. Y ahora viene acá cómo yo verifico un usuario, digamos, si cuando estoy ingresando por teclado ya un usuario registrado, entonces quiero iniciar mi sesión, por decirse así. Y entonces, pues, ¿cómo hago para que si verdaderamente este man sí está registrado acá, si sí pertenece acá o es un topo que se quiere infiltrar? ¿Qué ocurre? Entonces, pues, esto me va a devolver un tipo boolean, ¿no? Entonces, un true o un false.
Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, para verificar usuario, pues se va a verificar con qué parámetros, con el correo y con la contraseña, ¿no? Con solo esas dos cosas vamos a verificar un usuario que es con lo que se inicia sesión. Entonces, nuevamente vuelvo a instanciar de SQLite Data, vuelvo a crear una instancia que pues un database nuevamente, le puedo dar el nombre que quiera, nombre de base de datos, pues en este caso, pues los manejo así, ¿correcto? ¿Y qué es lo que vuelvo a obtener? Voy a obtener de esta base de datos, de this, voy a obtener una base de datos que se pueda leer, algo, lectura, mejor dicho, ¿qué es lo que hacer? Voy a hacer una lectura. Voy a hacer una lectura, voy a hacer una consulta de lectura. Entonces, lógicamente, pues creo una variable string que va a ser consulta. Acá está, listo. Una variable tipo string. ¿Y qué es lo que le voy a dar? Pues le voy a insertar por una consulta SQL, prácticamente. Que entonces que seleccione de la tabla de usuarios donde el correo, que lógicamente, pues el correo el que es insertado por el usuario, por eso está pues en la interrogación. Y contraseña. Mucho cuidado con este comparador que estamos utilizando acá, ¿no? Un I, o sea, los dos se tienen que cumplir, ¿no? Tin, ese I por decirse así, ¿no? Entonces, ahora hago implementación de un cursor. Este cursor es de tipo object, listo, el que tengo acá sombreado es de tipo object, y lógicamente creo una instancia de este cursor, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer con este cursor? Este cursor va a ser una búsqueda. Va a ser como ese empleado de nuestra papelería, digámoslo así, que venga, hermano, vaya y busque tal cosa. ¿Listo? ¿Qué va a buscar? Pues de nuestra database, ¿listo? En nuestra database, o sea, en nuestra papelería, ¿qué va a buscar? Va a ser una array query, una consulta, mejor dicho, ¿qué consulta? Entonces yo de dueño, yo de raw query, ¿qué es lo que le digo? Consúlteme esto. Me va a ejecutar, pues consúlteme, búsqueme esto de acá. Listo, entonces hago llamado a esa consulta. Y lógicamente, pues esto me va a devolver un nuevo string, ¿no? Listo. Entonces, acá me va a retornar este boolean, listo. Entonces, el decir llamarlo existe. Entonces, si existe va a ser igual a que a cursor.getCount, que es obtener el contenido, listo. Este getCount, obtener un contenido que sea pues mayor de cero. ¿Listo? Porque lógicamente, pues el cursor me tiene que devolver me tiene que volver pues un uno un 2 dependiendo de lo que encuentre, ¿no? Lógicamente, pues en este caso, pues solo me tiene que volver un número uno porque es una consulta que estoy haciendo y solo me puede existir un usuario con esa contraseña y con ese correo. Pero no pueden haber dos usuarios que tengan la misma contraseña y el mismo correo porque pues sería una inconsistencia en mi base de datos, ¿no? Entonces, pues no habría absolutamente nada de normalización en mi base de datos. Estaría atentando pues contra 5 o 6 normas de normalización, no las recuerdo en sí. Correcto, entonces ese es el objetivo, ¿no? Que obtener algo que sea mayor de cero, pues para que sea lógico, ¿no? Después de eso, pues cierro el cursor porque lógicamente, pues el ejemplo que estaban dando anteriormente, ¿para qué voy a tener un cursor buscando algo abierto, buscándolo y consumiéndome recursos, ¿no? Entonces cierro el cursor y cierro la base de datos porque ya obtuve ese retorno que era lo que quería, ¿no? Este getCount que obtuve esa consulta que quería. Correcto. Esto para verificar un usuario, ¿no? Y pues si el usuario existe, pues me va a retornar un existe, me va a retornar pues ese true para darme acceso a mi base a poder avanzar a la siguiente pantalla o a la siguiente interfaz. Ahora, este obtener usuario ID lo utilicé, fue algo que implementé en mi base de datos con el objetivo con el objetivo de qué? De la persistencia de datos, ¿listo? Entonces, es algo sencillo también, se instancia la base de datos. Creo que fue un poquito redundante porque si obtuve un ID por acá atrás, no entiendo por qué lo hice, por qué volví a obtener un ID, ¿no? Pero bueno, ya tendré mis motivos, pero creo que sí tuve un poquitico de redundancia acá. ¿Qué es lo que busco? Pues entonces pues inicializo esto en cero, lógicamente, y entonces creo instancia, vuelvo a hacer una lectura de la base de datos, vuelvo a buscarla con el cursor, tal y como lo expliqué anteriormente, y en base a qué voy a obtener el ID del usuario, en base al correo que inició sesión. Ah, no, sí, ya entiendo que sí es lógico que por qué lo utilice nuevamente, ya recuerdo por qué. Listo, entonces, en base al correo que yo estoy dando, va a buscar en la tabla usuarios y va a seleccionar, pues, lógicamente, el ID de esa tabla, ¿no? Entonces, porque quiero recuperar este ID. Correcto, porque esto lo hacía con objetivo de mantener una persistencia de datos y desplegar, pues, datos y desplegar, pues, las notas que le pertenecen a cada usuario. Y no, pues no me va a mostrar las notas del señor Felipe al señor Fernández. Entonces, esto fue el objetivo de este método, ¿no? Y lógicamente, pues del mismo modo, pues se te realiza este retorno ID de usuario, ¿listo? Que es lo que quiero que me retorne. Quiero que me retorne el ID del usuario, ¿no? Que pues en este caso inicializo como cero, pero pues va a ser diferente a cero ese retorno, ¿no? Y pues también cierro y cierro los recursos, cierro el cursor y cierro la base de datos porque ya realicé esa búsqueda que quería, ¿no? Ahora, pues, acá está este contenedor de notas, ¿listo?
que fue, pues, es algo muy, muy importante. Voy a dar un poco más. En mi, en la forma en la que muevo los datos de un lado a otro. Este list contenedor notas, listo, este list es muy importante, que es una lista que quiero desplegar, que quiero mover, una array list, mejor dicho, que quiero hacer, ¿no? Que va a llevar pues, por nombre obtener notas, ¿listo? Entonces, ¿qué parámetros lleva esto? Lleva un entero que es el usuario del ID, ¿listo? Entonces es muy importante esto porque esto es un parámetro que en base a esto, pues me va a dar mis notas, ¿no? Estas son las notas, pues en base a este usuario ID me va a devolver mis notas para que pues me devuelva las notas que pertenecen en sí a cada usuario. Entonces, en una lista que se llama contenedor notas, que es el contenedor que es donde las voy a tener guardadas, donde las voy a contener, mejor dicho, listo, que me hace, este list es tipo object, ¿no? Se me olvidó pues resaltar esto, ¿no? Que es de tipo object y acá estoy instanciándolo, ¿no? Con el nombre de lista notas. Y que me va a crear una nueva array list, pues una array list, pues una lista pues que pues todo va a ir prácticamente en un string, ¿no? Todo ese pocotón de notas que tengo pues que va a tener el título, la descripción de la nota y pues cosas similares, ¿no? Ahora, ¿qué hago? De LSQL Database, pues vuelvo a instanciarla y voy a hacer una lectura. Voy a hacer una lectura porque pues quiero obtener son las notas del usuario, ¿no? Pues quiero hacer ese contenedor de notas de usuario. Correcto. Y por medio de nuestro cursor nuevamente, vuelvo a hacer ese row query, esa búsqueda que me va a buscar del SQL, me va a seleccionar de la tabla notas en base al ID que estoy recuperando. ¿Listo? En base a ese ID que estoy recuperando. ¿Listo? Y pues lógicamente, ¿qué es lo que me hace? Pues me va a generar ese string en base al usuario. Ahora, este método move to first es para que cuando encuentre, pues, encuentre ese ID, se va a mover a la primera casilla. ¿Listo? Y en base a ese ID, ¿qué va a hacer? Establezco este ciclo do while. ¿Dónde está? Acá este ciclo do while anidado dentro del if. ¿Listo? Porque si esto se arroja como un true, mejor dicho, o sea, se encontró la consulta que se hizo, el cursor encontró algo, se mueve a la primera casilla. ¿Listo? Mueve to first, se va a mover a la primera casilla y lógicamente pues nos va a estar devolviendo un true que sí, esto es verdadero, se encontró algo. Y entonces se ejecuta este do while. ¿Qué ocurre con este do while? Que mientras que esto sea verdadero, correcto, entonces mientras se va a hacer lo siguiente, se va a hacer que se van a obtener un dato entero, listo, y se va pues y se va a asignar en la columna cero, listo, pues de la columna cero, qué pena, se va a obtener un dato string que se llama título nota, que pues va a ser el cursor punto get string, listo, cursor es quien está haciendo nuestra búsqueda, ¿no? ¿Cierto? Va a obtener un string, listo, de la columna uno, pues es nuestra columna, la base de datos, ¿no? Pues creo que esto es una práctica un poquito inconsistente, esto de especificar las columnas, porque si en un futuro las columnas cambian de orden, entonces pues creo que me generaría problemas, ¿no? Pues tendría que consultar y pues mejorar eso a futuro. Entonces pues creo que tiene que haber alguna forma pues de hacerle el código más limpio, ¿no? Pero de momento pues lo hice así. Entonces, ¿qué es lo que hago? Obtengo estos datos, ¿no? Obtengo un string dependiendo de cada parámetro que le pasé, ¿no? Y ahora, después de esto, este contenedor notas, ¿listo? Este contenedor notas de nuestra lista, ¿listo? Instanciado, instanciamos, ¿listo? Y vamos a crear un nuevo contenedor de notas que es lo que vamos a mover. Ese objeto es el que vamos a mover y el que vamos a llevar a pantalla, ¿listo? Por medio de una clase que va a tener pues los parámetros que acabo de obtener, ¿no? Bueno, y si los referencios es lo que obtuve, mire, se almacenaron en estas variables, mire. Obtuve un ID, se almacena acá, mire. Obtuve un usuario ID, ejemplo, mire, se va a almacenar, ¿listo? Estos usuarios ID, mire, un título nota, ¿listo? Entonces, en base a eso que estoy obteniendo, mire, de nuestro cursor, es lo que me va a llamar y lo que me va a mostrar, ¿correcto? Y la descripción y la fecha, eso es lo que me va a retornar y me lo va a guardar en este método contenedor notas, ¿listo? Que para eso lo estoy instanciando. Entonces creo un objeto, una instancia de esto, y lo llamo, que va a ser nuestro contenedor, lo llamo, alojo los datos y lo llamo. ¿Listo? Y listo. Y ahora, este punto add es para agregarlo, ¿no? Lista notas, punto add para agregar que el contenedor de notas. Listo, vuelvo y lo llamo, pues porque el objetivo, ¿no? Agregarlo, no dejarlo en el aire. Y este while, entonces haz mientras que, mientras contenedor, mueve to next. Entonces, mientras cursor, qué pena, se mueve al siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hace el cursor? Se le pasa este parámetro, este, esta función mueve to next. ¿Qué es lo que hace? Que si este mueve to next, pues lógicamente se pasa al siguiente, va a analizar, a ver si encuentra otra consulta, otra nota que pertenezca al mismo ID del usuario. Y en caso de que no, pues va a salir, ¿no? Va a romper y va a salir. Cierro el cursor, lógicamente, porque pues ya va a salir, no se cumplió. Cierro el cursor, cierro la base de datos,
y retorno la lista de notas, ¿no? Es muy importante retornar la lista de notas porque es lo que quiero recuperar. Quiero recuperar esta lista de notas que estoy creando acá. Ese array list, mejor dicho, quiero recuperarlo. Entonces es lo que me va a retornar y lo que voy a llamar y voy a mover para mostrar en pantalla. Espero estar haciéndome entender, no sé, hay veces que siento que me estoy enredando un poco. Ahora también, pues, otra cosa que se maneja acá en mi DB Helper, en mi clase DB Helper, es la forma en la que actualizo las notas, en la que hago este update de notas, ¿listo? Entonces, justamente por eso es muy importante, pues, y cómo nos facilita para hacer una actualización de base de datos, como lo podemos ver acá por medio de esta función, punto update, a nuestro DB, a nuestra data base de datos, que lo estoy creando acá, mire, puedo hacer una actualización mucho más fácil sin tener que estar inyectando tantas sentencias SQL, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? Entonces, acá actualizar nota, nuestro método, bueno, mi método, ¿no? Que le paso como parámetros el ID nota, el string del título, la nueva descripción y la fecha, ¿no? Que es lo que actualizo en una, ¿no? Entonces, pues por medio del ID nota es muy importante porque cada nota va a tener su ID que se relaciona pues con su respectivo de ID usuario, ¿no? Tiene su título y cosas. Entonces, ¿qué va a obtener? Instancio nuevamente, en este caso, pues la instancia de forma diferente, le coloqué DB, de database. ¿Y qué es lo que quiero decirle? Que sea algo que se pueda escribir, ¿no? Porque pues esto es para actualizar una nota. Quiero reescribir una en mi base de datos. Quiero volver a escribir en mi base de datos alguna modificación que le haga a una determinada nota, ¿no? Naturalmente, pues vuelvo y utilizo el tipo content value, vuelvo y utilizo este object, listo, lo instancio normalmente, coloco nuevamente, pues capturo y coloco pues los valores que acabo de editar, listo, y hago acá, mire, un update, actualizo la nota en base al ID, ¿no? Mire, en base al ID, como es el mismo ID, va a actualizar esa nota en base a ese ID, entonces pues actualizo esa nota, ¿correcto? Muy importante tener en cuenta esta actualización, listo, y vuelvo y cierro la base de datos vuelvo y cierro la base de datos para liberar recursos. Correcto. Cierro acá para ir ordenando un poco acá. Y por último tengo pues el método que utilicé para eliminar ¿qué? Para eliminar una nota. ¿Qué es lo que hago acá? ¿No? Lógicamente, pues la eliminación de la nota se hace solo en base pues al ID de la nota, ¿no? Pues si quiero eliminar con el puro ID, entonces elimino el ID y por ende pues se desencadena el resto de la eliminación. Que pues esto pues es muy sencillo, simplemente utilizo la función punto delete, que es la que me permite hacer esto, y le paso, pues, lógicamente, sus parámetros de la sentencia SQL, ¿correcto? Entonces, en base a eso, pues, es que hago eso y, pues, lógicamente, pues, cierro mi base de datos. Cierro mi base de datos, lógicamente, para volver a liberar de recursos. Entonces, pues, esta es la forma ¿qué? En la que creé mi base de datos, como utilicé el SQLite, eh, para manejar los diferentes registros y campos en mi base de datos. Pues espero haber sido muy claro. Esto es todo y muchas gracias. Eh, ay, hijo de chica. Ay,